en empezar la grabación. Ya, ahora sí. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Muchas gracias a los que están asistiendo a la reunión del día de hoy. Vamos a tratar de repasar unos temas más que dar un tema nuevo por varias razones. Algunos estudiantes se encuentran en anormalidad académica. Recuerden que estas clases que estamos realizando son completamente voluntarias y particularmente el día de hoy la idea no es avanzar en un tema nuevo, sino más bien repasar en algunos conceptos para los que quieran permanecer en la clase. Debido a que estamos en la normalidad académica que algunos estudiantes liderados por el personero están realizando. Y adicionalmente también tomé esta decisión debido a que en los ejercicios que desarrollamos el lunes, es decir, antes de ayer, noté que muchos estudiantes tienen algunas confusiones relacionadas con este tema, porque el tema no es fácil, el tema tiene un nivel de complejidad media, como yo lo veo, y pues cuando se presentan este tipo de problemas es muy probable bueno, que hayan confusiones. Bueno, pero antes de empezar, sí quiero hacerles una aclaración nuevamente, es voluntario, hay algunos estudiantes que se encuentran en anormalidad académicas, aquí no vamos el día de hoy a evaluar absolutamente nada, ni avanzar en temas nuevos, sin embargo, recuerden que yo siempre grabo todas las reuniones que tenemos con el fin de compartirlas para aquellos estudiantes que de pronto no están en el momento de la clase y que quieren verificar, revisar qué hicimos. Adicionalmente, es bueno que tengamos conciencia del momento en el que se encuentra la nación completamente, un momento que es un poco confuso para muchos, en los que yo me incluyo, en donde hemos visto, o bueno, creo yo que hemos visto, al menos yo he visto muchos episodios de violencia, de inconformismo, y bueno, la reflexión es a buscar soluciones en medio de toda esta crisis que como país estamos viviendo, y sé que nosotros en este lugar también somos conscientes de que hay otras cosas que también son importantes y que se están desarrollando en este momento. Ustedes como jóvenes, mi recomendación que no me están pidiendo, pero me tomo el atrevimiento de darles, es de observar, de analizar, de sacar conclusiones, de mirar la información, mirar qué es lo que está pasando, porque indiscutiblemente ustedes serán la próxima generación o una de las próximas generaciones que tomará las riendas de todo nuestro país, y qué bueno sería que no seamos como indiferentes ante lo que está sucediendo y que podamos analizar lo que está pasando, tomar al menos una postura y entender que el hecho de que existan otras personas que no piensen igual que yo no significa que se tenga que generar ningún tipo de violencia entre nosotros. Como última reflexión antes de empezar es que en este momento estamos peleando contra nosotros mismos, estamos divididos y como todo, y lo han dicho, no es que yo me lo haya inventado, como todo, hay personas que tienen buenas intenciones, personas que no tienen buenas intenciones, y la idea es entender que la fortaleza de nosotros está en la unidad y entender que también es normal que otras personas piensen muy diferentes a nosotros, pero eso no significa que tengamos que generar algún tipo de violencia. Pero bueno, el día de hoy voy a tratar de repasar, si de pronto alguno tiene alguna duda, me puede interrumpir, como siempre le digo. La idea es que voy a repetir el tema, repasando las partes más importantes, porque creo que gran parte del grupo no lo está comprendiendo de la manera correcta. Entonces voy a compartirles pantalla, ¿listo? Mm, listo. Bueno, entonces, como ya todos Profe, hemos yo visto, tengo una pregunta antes de todo. ¿Este claro, repaso que estamos haciendo y las notas que pueda sacar es parte del cuarto taller o ya sería el quinto? vale, muchas gracias, Paola, por tu pregunta. Bueno, en el día de hoy no vamos a hacer ninguna actividad, pero en los días futuros, cuando se normalicen las cosas, seguramente haremos alguna actividad, tal vez. Voy a ver cómo me las creo. Y todo esto hace parte del quinto taller, porque no sé si de pronto han revisado el taller número 4, y el taller número 4 es el MRU, es decir, el movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el taller número 4. Y
nosotros en las clases virtuales, pues debido a que puedo yo interactuar, mostrar presentaciones, pues indiscutiblemente avanzamos muchísimo más que los estudiantes que desafortunadamente tienen acceso solamente a la guía. Entonces, como no puedo tampoco evaluarlos a ellos como si ellos estuvieran revisando las clases virtuales, entonces ellos van un poquito más atrasados. Entonces, por eso ustedes, los que están acá en esta clase virtual, están dando un tema más avanzado. No quiere decir que tengan que hacer más actividades que los que solamente hacen las guías, sino que hemos avanzado más porque yo puedo explicarles. Por eso estas actividades hacen parte del taller número 5. El día lunes hubo 3 estudiantes del grado 10C que me entregaron, y que tenían el ejercicio correcto. Hubo personas que entregaron, pero que pues gran parte cometieron varios errores. De estas personas que yo les escribí por el WhatsApp, no tienen que realizar el taller número 5. Entonces usted me dirá, no, pero es que todavía el taller número 5 no está, y es verdad. Pero cuando llegue, pues no lo tendrán que realizar, y si de alguna manera, aunque yo no creo, pero si es posible entrar en alternancia, la idea es que cuando entremos en alternancia ya no realicemos los talleres. Entonces, en ese sentido, si entramos a la alternancia, la actividad con la que vayamos a evaluar ese tema, estos estudiantes que entregaron el lunes no tendrían que hacerla. Entonces, todo lo que hagamos en cuanto al MRU hace parte del taller número 5. Entonces, espero haber respondido a la pregunta de Paola. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, como hemos visto en estos días, hemos tratado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y vuelvo y digo, he visto pues que algunos tienen confusiones que son entendibles porque pues el tema es nuevo para ustedes, y pues en la medida en que practiquemos, en la medida en que tengamos la oportunidad de solucionar problemas, pues estos conceptos se van siendo más fáciles de manejar. Entonces, lo que quieren que entendamos es que cuando hablamos de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, usamos las siglas MRUA, que identifican este movimiento, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme usábamos la sigla solamente la MRU. Entonces, para que aprendamos a diferenciarlo, y la característica de este movimiento es que se da en una línea recta y que la aceleración de los cuerpos es constante. Entonces, cuando hablamos de aceleración, lo que queremos decir en pocas palabras es que cuando hay una aceleración diferente de cero, es porque la velocidad va a cambiar. Entonces, tengamos en cuenta que cuando la aceleración es diferente de cero, por ejemplo, en este caso es 3 metros sobre segundo al cuadrado, eso indica que la velocidad va a cambiar. Cuando la velocidad no cambia, y eso es algo que muchas veces preguntan en las pruebas tipo ICFES, cuando la velocidad no cambia, la aceleración es igual a cero. Entonces, aceleración igual a cero es que la velocidad no cambia. Aceleración diferente de cero es que la velocidad cambia. Entonces, cuando hablamos de que la velocidad cambia, nos vamos a encontrar con que en este movimiento vamos a manejar siempre unas variables que van a estar presentes en todos los problemas que vamos a resolver, y está relacionado con la velocidad. Como esta cambia, entonces siempre vamos a observar una velocidad inicial, que como su nombre lo indica es la velocidad con la que empieza el movimiento que estamos analizando, y una velocidad final. Entonces también les comentaba de que esta velocidad inicial tiene un símbolo que por lo general es una v sub 0, y en algunas fórmulas o en algunos libros o páginas de internet aparece v sub i, pero tanto v sub 0 como v sub i significa velocidad inicial. Y también nos encontramos con una velocidad final cuyo símbolo es una v en algunas fórmulas o libros, y en algunas fórmulas o libros también aparece v sub f. Pero tanto v como v sub f, cuando estemos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, indican la velocidad final. Bueno, entonces estábamos hablando de que por propiedades de las fracciones, 3 metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que decir, o es equivalente a 3 metros sobre segundo sobre un segundo. Entonces démonos cuenta que eso ya es unidad de velocidad. Entonces lo que me quiere decir esto es que cada segundo de tiempo que pase, la velocidad va a cambiar en 3 unidades. Entonces decíamos que si este objeto, este cuerpo, que es un ciclista, empezó con una velocidad inicial de 0, que estaba quieto, cuando él empieza a andar después de un segundo, como la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo su velocidad aumenta en 3 unidades. Entonces, si él estaba en 0 metros por segundo, después de un segundo ya él pasa a 3. Al cabo del siguiente segundo, él ya pasa a 6, al cabo del siguiente segundo pasa a 9, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al ser la aceleración 3 metros por segundo al cuadrado, lo que me indica
es que cada segundo de tiempo su velocidad aumentará en 3 unidades. Entonces, también les decía, es muy importante poder diferenciar qué significa la velocidad y qué significa la aceleración, porque es muy fácil que nos confundamos. Y aquí tenemos que la velocidad me está indicando a mí qué tanto cambia o qué tan rápido cambia la posición de un cuerpo. Mientras que la aceleración me está hablando o me está indicando qué tan rápido cambia la velocidad. Cuando yo digo el carro está acelerando, es porque él está cambiando de velocidad. Y cuando digo que el carro es veloz, lo que estoy indicando es que el carro cambia rápidamente de posición. Entonces, la idea es que podamos empezar a diferenciar lo más claramente posible qué es la velocidad, qué es la aceleración y cuál es la diferencia. Y recordemos que en el movimiento MRU, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, pero en este movimiento que es el MRUA, la aceleración es la que es constante. Por eso ustedes ven que siempre hay un cambio que es de 3 en 3, porque la aceleración es constante. Bueno, entonces, cuando en el caso de aceleraciones negativas, lo que teníamos es que la velocidad, en vez de aumentar, va a disminuir. Entonces decíamos que si tenemos una aceleración de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, significa que cada segundo el cuerpo está frenando o está disminuyendo su velocidad en 2 unidades. Entonces, si la velocidad inicial de este cuerpo, que es un ciclista, es de 20 metros sobre segundo, cuando diga 20 metros sobre segundo es lo mismo que 20 metros por segundo. ¿Qué es lo que realmente quiere indicar? En cuanto a la velocidad, no nos confundamos de los términos. Si digo que la velocidad de este cuerpo es 20 metros sobre segundo, quiere decir que cada segundo que pasa, este cuerpo recorre 20 metros. Mientras que cuando digo que la aceleración es de menos 2 metros por segundo al cuadrado o sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir es que cada segundo de tiempo la velocidad se disminuye en 2 unidades. Entonces, si su velocidad inicial era de 20, al segundo siguiente, al segundo de tiempo siguiente, su velocidad va a ser de 18, al siguiente segundo de tiempo será de 16, al siguiente segundo de tiempo su velocidad será de 14, después de 12, 10, 8, 6, 4, hasta que frene en 0. Listo. Entonces, también concluimos que cuando la aceleración, entonces, cuando decimos que la velocidad aumenta, hablamos de un movimiento acelerado y la aceleración es positiva. Cuando la velocidad disminuye, se habla de un movimiento desacelerado o de frenado, y lo que quiere decir que la aceleración es negativa, por lo tanto la velocidad disminuye. Entonces, también era importante en este movimiento detectar cuáles son las variables. En el movimiento anterior MRU apenas eran 3 variables, era distancia, tiempo y velocidad. Y como la velocidad siempre era la misma en el movimiento anterior, solamente hablábamos de velocidad. Pero en este movimiento que estamos analizando ahora hay más variables. ¿Y cuáles son? Tenemos nuevamente la distancia, tenemos el tiempo, pero ya como la velocidad cambia, tenemos una velocidad inicial, una velocidad final y la protagonista de este movimiento que es la aceleración. Y estas letras que están acá son los símbolos que con los cuales nos vamos a referenciar para poder representar estas variables. Entonces, yo no voy a escribir ni la palabra distancia, ni la palabra tiempo, ni las palabras velocidad inicial, ni las palabras velocidad final, ni la palabra aceleración, sino que voy a utilizar esta simbología o estos símbolos que están aquí para comunicar la solución de los ejercicios que vayamos a desarrollar. Y les hablaba de la importancia de seguir estos símbolos y no cambiarlos para poder tener claridad en lo que queremos expresar. Entonces, también les comenté que la clave fundamental de estos ejercicios es poder sustraer los datos que me entregan los enunciados donde se me presentan los problemas. Y eso es algo que a veces nos cuesta, y yo he tratado a veces de modificar algunos enunciados, porque sé que a veces nos puede llegar a costar el interpretar la información que nos están entregando. Entonces, por ejemplo, yo aquí les coloqué un ejemplo de un enunciado que tiene datos, del cual yo voy a utilizar la información que no siempre está explícitamente, es decir, no siempre está de manera directa, sino que está implícitamente, es decir, que está después de que yo haga un análisis de lo que me están presentando. Por ejemplo, aquí me dicen
que un ciclista avanza con MRUA, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recorriendo 25 metros en 5 segundos, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. El ciclista inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 18 metros por segundo. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue sustraer los datos que me presentan este enunciado. Aquí me habla de que recorre 25 metros y aunque no me esté hablando de distancia, yo tengo que reconocer que cuando me dicen un recorrido o la palabra recorriendo y cuando las unidades son en metros, esto representa la distancia. Cuando me está diciendo que en 5 segundos, aunque no me está diciendo, oiga, el tiempo es 5 segundos, yo sé que al decirme segundos, yo sé que esa unidad corresponde al tiempo, entonces tengo aquí de tiempo 5 segundos, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Aquí sí me están entregando de manera explícita, me están diciendo la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado, pero miren, él dice acá, el enunciado. El ciclista inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Entonces, ojo con eso porque al decirme que el ciclista inicia su recorrido y me están dando aquí unidades de velocidad, aunque no me están diciendo la velocidad inicial es 10 metros por segundo, ya yo tengo que leer esto y de alguna manera analizar y decir, bueno, aunque no me dicen ahí, yo sé que esto es la velocidad inicial, que es de 10 metros por segundo, y lo termina, entonces yo debo intuir de alguna manera que esta es la forma o el valor de la rapidez o velocidad al final del recorrido y saber que aquí son 18 metros por segundo. Entonces, es importante en este momento tener claridad de que vamos a tener que leer, pero aparte de eso vamos a tener que también interpretar, que es lo que a veces nos puede llegar a costar en este grupo de ejercicios, el poder interpretar aquellos valores que no me están dando de manera directa, pero que sí me lo están entregando dentro del enunciado. Y muchas veces eso es lo que puede llegar a hacer que un ejercicio sea más o menos complejo que otro, porque pues es ahí donde yo voy a, a interpretar la información. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, lo que quiero en este momento es que veamos un video corto, es un video corto, donde lo que nos están presentando es un documental de apenas 5 minutos donde nos presentan una inquietud que pasa en Latinoamérica o en América Latina, que es la falencia que tenemos como continente, como región, para poder comprender la lectura, para poder hacer un análisis crítico de las lecturas que realizamos. Y esa es una de las falencias profundas que desafortunadamente tenemos. Y bueno, voy a compartirles el video, voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Denme un segundo, por favor. Y voy a compartir. A ver. Si de pronto no se escucha o no se ve bien, por favor me informan para poder corregir lo antes posible, ¿vale? Me le subo aquí creo que ya está todo. Miremoslo con atención, por favor. Según el informe PISA 2018, 1 de cada 2 estudiantes latinoamericanos no alcanza el nivel básico de competencia lectora requerido. ¿Están hiperconectados, pero no saben leer? Estamos ante una futura generación de analfabetos. Hoy, en el Día Internacional del Libro, te lo ponemos en contexto. Empecemos por lo primero. ¿Qué es leer? Es construir un significado, es relacionar lo que ya sabemos con las ideas nuevas que aporta un texto. Para eso tenemos que decodificarlo, tenemos que recuperar el significado de las palabras que hay en este texto, y tenemos que relacionar las ideas del texto con las nuestras previas en nuestra cabeza para construir pues, algo que tenga sentido, que sea coherente y que encaje con nuestro mundo, ¿no? Entonces no es para nada sencillo. Hoy leemos más que nada titulares y nos informamos en redes, muchas veces con un sesgo predeterminado. Y las materias escolares se aprenden en videos. Leer con la tecnología digital no es fácil. Primero, en Internet tenemos acceso a infinidad de textos. Segundo, cada vez hay más informaciones falsas.
Según la UNESCO, menos de 1 de cada 10 estudiantes de la OCDE sabe diferenciar entre un dato y una opinión, entre verdadero y falso. Y tercero, con una lengua como el español, que es una lengua planetaria, pues puedes leer cosas que se han subido a la red, pues no sé, en Tierra del Fuego, en Chile, o en las Filipinas, o en África, y claro, utilizan la misma lengua, pero no tienen los mismos referentes, entonces es mucho más difícil construir un significado relevante para nosotros con lo que hay en la red. En Internet accedemos a más documentos, es más fácil acceder a los textos, pero es más difícil entender. quienes no comprenden lo que leen en el futuro no sabrán entender, por ejemplo, el prospecto de un medicamento, o no podrán rellenar un formulario correctamente, entender un mapa o pagar facturas en línea. Pero no todos están hiperconectados. Otro de los problemas es la falta de capacitación de maestros y la disparidad de recursos para la educación. En América Latina, del alto porcentaje de niños y jóvenes que viven en situación de pobreza, solo el 14% tiene acceso a tecnologías y dispositivos digitales. En cambio, los niños y jóvenes de clases más acomodadas tienen un 80% de acceso a las infraestructuras digitales. Pero, ¿es esto solo un tema de acceso a la tecnología? Muchos de los papás durante la pandemia se dieron cuenta que siguen leyendo los mismos libros de hace 20, 30 años y que, aunque sí es importante leer los clásicos, también es importante ver cómo van cambiando las actitudes y las experiencias y los conocimientos que buscan aprender cada uno de nuestros estudiantes. Actualmente, en América Latina, los resultados en PISA en cuestión de lectura y comprensión son muy bajos. Además, pocos países han tenido tendencias positivas antes y durante la pandemia. Realmente hemos visto casos extraordinarios como en Chile, como en Colombia, donde por los últimos 20 años han ido avanzando en la parte educativa, pero países como México se han mantenido totalmente estáticos. Y no decir, países como Costa Rica, República Dominicana, tienen tendencia negativa en su desempeño académico actualmente. Además, la forma de leer y comprender va cambiando con el tiempo y es cada vez más exigente. Antes no había tanta basura, también había basura, también había mentiras y manipulaciones, etcétera, pero ahora es mucho más sistemática, es más premeditada, es más sofisticada, ¿no? Entonces hoy es mucho más exigente, hoy pedimos mucho más a nuestros niños, ¿no? Y entonces por este motivo pues tenemos la sensación a veces que nuestros hijos no saben todo lo que queríamos, pero yo creo que saben mucho más de lo que sabíamos nosotros cuando teníamos su edad. ¿Estamos ante una generación de analfabetos? No. Sin embargo, no podemos descuidar la comprensión lectora de los más jóvenes, porque la lectura no solamente forma a estudiantes, forma a ciudadanos, y estos contribuyen al desarrollo económico de cada país. Por eso, este Día del Libro pondremos la atención en fomentar la comprensión de la lectura, en papel o digital. Gracias por acompañarnos a poner las cosas en contexto. Síguenos en nuestras redes sociales y si te interesa saber más sobre este u otros temas, escríbenos un comentario. Hasta pronto. Bueno, muchachos, como pudieron ver en el video, nos cuesta leer por varios factores, por accesibilidad, por demasiada información y porque muchas veces no tenemos el hábito de leer y analizar lo que leemos y compararlo con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y determinar si algo es falso o verdadero. Y miren que eso tiene aplicación en la actualidad que estamos viviendo relacionadas con las informaciones que muchas vemos en redes sociales, que algunas informaciones son verdaderas mientras que otras son falsas. Y qué bueno es que podamos desde ahora irnos formando para pues identificar cuando una información está sesgada. ¿Eso qué significa? Una información viene dada con cierta inclinación por motivo de la persona que da la información. Entonces, bueno, que miremos todo esto no solamente desde el punto de vista de la solución de los problemas relacionados con las ciencias naturales físicas, sino que esto aplica para todo y que, bueno, aunque hemos venido mejorando, estoy casi que seguro que nos hace falta mejorar mucho más. Entonces, estos ejercicios muchas veces lo complicado está en eso, en poder leer el enunciado
y que a partir del enunciado yo pueda sacar una conclusión de los datos que me dan y de lo que me están pidiendo allá. Entonces, vamos a continuar con la explicación de un ejercicio. Voy a presentarles nuevamente la pantalla. Creo que vamos a esperar. Listo, parece que sí. A ver. Estamos acá, las variables. Listo. Entonces lo que viene ahora, que pues ya ustedes lo han visto, pero vamos a continuar, vamos a repetirlo, es determinar las fórmulas del movimiento, que son 4. Tenemos esta, que dice que B sub F es igual a B sub 0 más o menos A por T, y lo que significa es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Tenemos que la ecuación 2 es D igual a B sub 0 más B sub F sobre 2, o dividido en 2 por el tiempo, que significa que la distancia recorrida por un cuerpo es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, dividida en 2 por el tiempo. Tenemos la ecuación número 3 que dice que la distancia, o bueno, que D es igual a B sub 0 por T más o menos A por T al cuadrado sobre 2, que significa distancia igual velocidad inicial por tiempo más o menos la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado sobre 2, y la última ecuación de este movimiento es B sub F al cuadrado igual a B sub 0 al cuadrado más o menos 2 por A por D. En ese orden de ideas, esto significa que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 por A, por la aceleración, por la distancia. Entonces, explicamos que en estas fórmulas, la fórmula número 1, la fórmula número 3, la fórmula número 4, tenemos que tomar una decisión, si usar el más o usar el menos, pero no pueden estar los dos. Y determinamos que vamos a utilizar el signo más cuando la velocidad del cuerpo esté aumentando. Entonces, cuando nos demos cuenta al analizar el problema, si la velocidad está aumentando, pues asumimos que en estas fórmulas va el signo más. Por el contrario, usamos el signo menos cuando la velocidad o la rapidez del cuerpo va disminuyendo. Entonces, si usted ve que el cuerpo que usted está analizando va frenando, eso quiere decir que en estas ecuaciones va el signo menos. Y más adelante haremos un ejemplo de esto que nos hace falta. Pero entonces también vimos que el problema, o uno de los desafíos de este tema es, al solucionar los problemas de las situaciones que nos presentan, es cuál de estas 4 fórmulas utilizar. Entonces les comentaba que en este movimiento tenemos 5 variables que son la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. Tenemos 5 variables y que en estas ecuaciones que vemos acá, siempre va a faltar una de esas 5. Entonces, en la ecuación número 1 falta la distancia porque tenemos la velocidad inicial, la final, la aceleración y el tiempo. En la ecuación número 2 tenemos la velocidad inicial, la final, la distancia y el tiempo, y nos hace falta la aceleración. En la ecuación número 3 tenemos la distancia, la aceleración, el tiempo, la velocidad inicial, pero no tenemos la velocidad final. Y finalmente en la ecuación número 4 tenemos la velocidad inicial, la final, la aceleración, la distancia, pero no tenemos el tiempo. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál de esas ecuaciones utilizo? Entonces decíamos, mire, si en su problema que va a solucionar usted no va a hallar la distancia, ni tampoco le están dando un dato relacionado con la distancia, entonces utilice la ecuación número 1, porque no tiene nada que ver con la distancia. Si en su problema a resolver no le están dando ningún dato relacionado con la aceleración, ni tampoco le están pidiendo que la halle, pues use la ecuación número 2. Si en el problema que usted va a solucionar no le están dando ningún dato relacionado con la velocidad final, ni tampoco le están pidiendo que la halle o que la determine, pues use la ecuación número 3. Y si en su problema no le están dando el tiempo ni le están pidiendo que lo halle, entonces use la ecuación número 4. Entonces decíamos que, por ejemplo, si era un ejercicio, y les coloqué un pequeño ejemplo, aquí tenemos las 5 variables, donde decía, este ciclista, supongamos, recorrió una distancia de 25 metros y la hizo en 5 segundos, y partió con una velocidad de 10 metros por segundo, y nos piden hallar la aceleración. Entonces, nos piden hallar la aceleración, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo y tenemos la distancia. En este caso, la velocidad final es la variable que no me están entregando. Eso es un ejercicio que yo me invento para poder explicarles esto. Entonces, como no me dan ningún dato de la velocidad final en el ejercicio que yo me inventé, y tampoco me están pidiendo que la haya, entonces yo utilizo la ecuación número 3. Y a partir de ahí reemplazo los valores y despejo si es necesario. Entonces esa era como la manera en que vamos a escoger ¿cómo se llaman? Las ecuaciones. Pero bueno, aquí puse otro ejemplo que decía,
Un tanque avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como se muestra en la gráfica. Entonces aquí tenemos una carretera y aquí va un tanque. Si se parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, calcular su rapidez luego de 5 segundos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar, como les decía anteriormente, el texto. Ahí está el detalle de este tipo de problemas, es poder analizar el texto y sacar la información que nos está realmente entregando. Entonces, si dice que se parte del reposo con una aceleración, entonces cuando dice que se parte del reposo, quiere decir que este tanque inició su movimiento, pero antes de iniciarlo él se encontraba en reposo, y el reposo significa quietud, y cuando un cuerpo está quieto significa que su velocidad es cero. Entonces, independientemente de que no me lo digan, yo tengo que concluir que la velocidad inicial es cero. Bueno, no tengo, pero debería concluir a partir de la lectura que la velocidad inicial es cero. Y me dicen que parte con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, entonces ya me están diciendo de manera explícita que la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado, y me piden calcular su rapidez. Recordemos que rapidez y velocidad por ahora para nosotros va a ser lo mismo, entonces me están pidiendo la velocidad luego de 5 segundos. Cuando me hablan luego de 5 segundos, quiere decir que después de esos 5 segundos, o sea que me están pidiendo la velocidad final en el análisis del movimiento en esos 5 segundos. Entonces yo digo, me están pidiendo la velocidad final y me están dando aquí un dato luego de 5 segundos, que ese dato está relacionado con el tiempo. Entonces coloco aquí 5 segundos y me doy cuenta que aquí no me están dando ningún dato relacionado con la distancia ni me están pidiendo hallarla. Entonces yo de todas estas ecuaciones utilizo la que no tiene la variable de distancia, que es la ecuación número 1. En ese caso, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que reemplazar los valores, ¿sí? En velocidad inicial colocaría 0. Entonces, como este cuerpo parte del reposo, entonces si estaba quieto y empezó a moverse, su velocidad aumentó. Por lo tanto, uso el signo más acá. La aceleración es 4 por el tiempo que es 5. Entonces, 4 por 5, 20. Quiere decir que la velocidad final es igual a 20 metros por segundo. Entonces, bueno, ahí hicimos un pequeño ejemplo esa vez y después nos entramos directamente a lo que son los problemas. Pero bueno, para no hacer de pronto un poco así tediosa la información, voy a dar un descanso de 5 minutos, son las 11:55. A las 12 vamos a retomar, vamos a explicar uno o dos problemas para que podamos ya ver cómo se aplican esas ecuaciones, cómo se reemplaza, cualquier duda usted la pueda resolver, pero vamos a dar un pequeño descanso para que pues hagamos otra cosa, caminemos, para poder como retomar las energías. ¿Listo? Entonces a las 12 en punto vuelvo a retomar la explicación de estos problemas, ¿vale?
Bueno, listo. Entonces, espero que hayan hecho, de pronto se hayan parado de la silla para que de pronto no sea tan tediosa la explicación. Pero bueno, entonces voy a solucionar este problema. Es un problema que tiene digamos así, unos conceptos básicos. Recordemos las ecuaciones. Tenemos aquí las 4 ecuaciones que explicamos ahorita hace un momento. Ya sabemos que la primera es la que no tiene distancia, la segunda es la que no tiene aceleración, la tercera es la que no tiene velocidad final y usamos la cuarta porque no tenemos ningún dato del tiempo, El problema dice, un auto avanza con MRUA cuando su rapidez o velocidad es de 10 metros sobre segundo, se aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo demoró el auto en detenerse? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es la recomendación que siempre les doy, es hacer un esquema de la situación. Entonces, aquí coloqué una carretera, un auto, el auto va a una rapidez de 10 metros sobre segundo y él aplica los frenos y hasta que se detiene. Entonces, lo que tenemos que identificar de este texto es que, bueno, me están hablando de que es un MRUA, ¿sí? Es lo primero para poder situarme en las ecuaciones del MRUA. Y dice que cuando su rapidez es de 10 metros sobre segundo, entonces él aquí tiene su rapidez de 10 metros sobre segundo y después frena. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar que la velocidad inicial del auto eran 10 metros por segundo o 10 metros sobre segundo. Entonces dice que cuando se aplican los frenos y se detiene, entonces cuando me habla de que se detiene, aunque no esté explícitamente, me quiere decir que la velocidad final de este cuerpo es 0 metros por segundo. Y se detiene después de recorrer 50 metros. Quiere decir que desde este punto hasta este punto, él va a recorrer una distancia de 50 metros. O sea, que de aquí a acá hay 50 metros. Entonces me están preguntando, ¿qué tiempo demoró el auto en detenerse? O sea, me están diciendo, ¿cuánto tiempo transcurrió desde este punto hasta este punto? Listo, entonces rápidamente, ¿cómo se hace? Lo primero es que usted saque cuáles son las variables que tiene. Rápidamente saco aquí las variables que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Aquí me está dando que la velocidad inicial, la tengo acá, metros por segundo, me está diciendo que se detiene, por lo tanto, su velocidad final es 0, y me están diciendo que se detiene después de recorrer 50 metros, me están diciendo la distancia, y me están dando por el tiempo. Entonces, la variable que no me están entregando, ni me están pidiendo ya, es la aceleración. Entonces, de esta, la que no tiene aceleración, es la ecuación número 2. Entonces, esa es la que yo voy a utilizar. Entonces, vengo acá, la copio, esa misma de allá, distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Lo que hago ahora es reemplazar por los valores que ya yo tengo del problema. En vez de colocar d de distancia, coloco 50. En vez de colocar la velocidad inicial, coloco 10. Más, en vez de colocar velocidad final, coloco 0. Dividido entre 2 por el tiempo, pero el tiempo no lo tengo. Entonces dejo la letra t como la variable que voy a despejar. Entonces esto queda como 50 igual a 10 más 0 entre 2 por t. Entonces lo que voy a hacer ahora es buscar la manera de despejar el valor de esta t, que será el valor del tiempo que me están preguntando. Entonces, digo, bueno, primero antes de despejar, soluciono este paréntesis. Yo sé que 10 más 0 es 10. Digo, 50 igual a 10 entre 2 por el tiempo. Ahora, sé que 10 sobre 2 es lo mismo que 10 dividido 2 y 10 entre 2 es 5. Entonces voy a escribir 50 igual a 5 por t, porque 10 entre 2 es 5. Y ahora sí voy a despejar el valor de t. Este 5 que está multiplicando, yo lo voy a pasar para el otro lado. Si el 5 está multiplicando, al pasar al otro lado pasaría a dividir. Entonces el tiempo va a ser igual a 50 y dividido entre 5. Y yo sé que 50 dividido entre 5 da 10. Y sabemos que el tiempo, ojo con esto, las unidades son fundamentales, es en segundos. Entonces quiere decir que el tiempo, ojo con esto, el tiempo que tarda en frenar son 10 segundos. Y esta es precisamente la respuesta que nos piden en este problema. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que la metodología de solución casi siempre es la misma. Es buscar primeramente la manera de dibujar lo que estoy representando, de lo que voy a resolver, y después de dibujarlo, mirar cuáles son los datos que me dan y cuál es lo que me están preguntando y cuál es el valor o el dato que no me entregan y que tampoco me están preguntando. Selecciono la ecuación y después de seleccionar la ecuación, reemplazo y despejo si es necesario. Entonces, es muy importante esos 5 pasos que les acabé de mencionar en la metodología de la solución de este tipo de problemas. Pero bueno, entonces, miremos acá. Ese era el problema. A ver, aquí tenemos otro.
Aquí tenemos otro también. Tenemos otro problema que explicamos que hablaba acerca de la siguiente situación. Dice, un ciclista avanza con MRUA y varía su velocidad de 18 km por hora a 72 km por hora en 10 segundos. ¿Cuál es la aceleración del ciclista? Entonces, nuevamente, hacer un dibujo, aquí pongo un ciclista, y él está primeramente con una velocidad y después de recorrer cierta distancia pasa a otra velocidad. Entonces me dice que él pasa desde 18 km por hora a 72 km por hora en 10 segundos. Entonces, esos son los datos que me están entregando dentro del problema, pero aquí hay una dificultad. Aquí tengo la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en segundos, y yo tengo que hacer dos procedimientos, o uno de los dos. O paso los kilómetros por hora a metros por segundo, o paso los segundos a horas. Yo hice el procedimiento más largo, pero no quiere decir que sea el único, y es pasar las velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo, pero inicialmente pues ya sabemos cuáles son las 4 ecuaciones que siempre hemos utilizado. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar cuáles son las variables que tenemos y cuál es la que no tenemos, y tampoco nos están entregando ni nos están preguntando para seleccionar la ecuación. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, aquí tengo las 5 variables del movimiento. Yo lo que sé es que aquí tengo esta velocidad con la que dice que él varía desde 18 hasta 72 kilómetros por hora. Quiere decir que esta velocidad debería ser la velocidad inicial. 72 kilómetros por hora, pues sería obviamente la velocidad final. Y este 10 segundos sabemos que es tiempo. Entonces, nos están preguntando por la aceleración. Entonces, sacamos conclusión que la variable que no nos dan, ni que nos están pidiendo determinar, es la distancia. Entonces, de esas ecuaciones, la ecuación número 1 es la que no tiene la distancia. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Las demás las dejamos a un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué sé? Yo sé que este ciclista empieza con una velocidad de 18 kilómetros por hora y termina con una velocidad de 72 kilómetros por hora, y que de aquí a acá tarda 10 segundos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en ese momento, es determinar de esta ecuación qué signo voy a utilizar, si el más o el menos. Sabemos que la velocidad aumenta porque va de 18 kilómetros por hora hasta 72 kilómetros por hora. Entonces, yo aquí en esta ecuación lo que voy a hacer es utilizar el signo más, porque la velocidad, la rapidez del ciclista o del cuerpo está aumentando. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar estos kilómetros por hora a metros sobre segundos. Entonces voy a cambiar 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces lo hacemos con factores de conversión. Entonces digo 72 kilómetros por hora multiplicado por factor de conversión. Quiero cambiar de estos kilómetros a metros y estas horas a segundos. Entonces primero cojo una y después cojo la otra unidad. Entonces, ¿cómo cambio de kilómetros? Como kilómetros está en la parte de arriba, lo pongo en la parte de abajo y arriba quiero que me quede metros, de tal manera que kilómetros con kilómetros se cancelen. Y digo, bueno, un kilómetro equivale a 1000 metros, como ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Y ahora voy a transformar las horas a segundos. Las horas a segundos, entonces coloco otro factor de conversión y coloco las horas en la parte superior con el fin de que se cancele con estas horas de acá. Y en la parte inferior van a quedar segundos, que es lo que quiero que finalice. Entonces digo, bueno, una hora equivale, como lo vimos en clases anteriores, a 3600 segundos. Entonces ya lo que hago es hacer la operación. Kilómetros con kilómetros se cancelan y horas con horas se cancelan. Si de pronto yo me doy cuenta aquí y analizo, me doy cuenta que aquí quedan metros en la parte de arriba y segundos en la parte de abajo, o sea que el resultado me da en metros por segundo, que realmente es lo que yo quiero. Entonces lo único que hace falta es operar estos números, que fácilmente lo podemos hacer a través de una calculadora. Multiplicamos 72 por 1000 y el resultado lo dividimos entre 3600. Este 1 de aquí arriba y este 1 de aquí abajo yo no los tengo en cuenta porque recordemos, por propiedades de la multiplicación y de la división, que el 1 es el módulo de la multiplicación y de la división. Es decir, al multiplicar cualquier número por 1 o al dividir cualquier número entre 1, el resultado va a ser el mismo número. 5 entre 1 es 5, 5 por 1 es 5, 20 por 1 es 20 y 20 entre 1 20. Entonces, estos unos que están aquí en la parte superior y en la parte inferior, no los utilizo para operar, para realizar la operación. Entonces digo 72, que multiplica 1000, y ese resultado lo divido en 3600, ¿sí? Yo hice aquí algunas simplificación de horas, después simplifiqué los dos ceros. Igual con calculadora lo podemos hacer, pero eso nos va a dar 20. Entonces, quiere decir que
18 kilómetros, perdón, 72 kilómetros por hora es equivalente a decir 20 metros por segundo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, pues al hacer el mismo procedimiento anterior, pero con 18 kilómetros por hora, vamos a darnos cuenta que 18 kilómetros por hora es equivalente a 5 metros por segundo. Entonces, ahora sí, cuando tengo las unidades en el sistema internacional, tengo todas las velocidades en metros sobre segundo y el tiempo en segundo, ya reemplazo en la ecuación que escogí, la voy a escribir acá, que dice B sub F igual a B sub 0 más A por T. Entonces voy a empezar a reemplazar. Velocidad final, miremosla acá de 20, entonces coloco 20, igual, velocidad inicial, tenemos acá que es 5, más la aceleración, que es lo que me están preguntando, entonces dejo la letra A, que multiplica al tiempo, el tiempo que transcurre en el movimiento son 10 segundos, entonces coloco 10. Miren que yo reemplacé, pero no quiere decir que ya terminé de solucionar la situación del que me presenta el problema, no. Tengo que empezar a despejar, en este caso, la aceleración, que se simboliza con la letra A minúscula. Entonces digo, bueno, voy a despejarla. Entonces digo, bueno, 20, este 5 está sumando, o es positivo, si pasa al otro lado pasa a restar o pasa como negativo. Entonces crea 20 menos 5 es igual a lo que quedó, que es A por T. Recordemos que este más pertenece a A por 10, perdón, pero no lo coloco acá. Porque cuando colocamos una expresión sin signo, se asume que es signo más. Pero también la puedo haber colocado si quiero. Listo, entonces 20 menos 5 es 15, igual a la aceleración por 10. Aquí puedo ya despejar la aceleración y digo, bueno, la aceleración es igual a este 15 y este 10, como está multiplicando, al pasar al otro lado pasaría a ¿qué? A dividir. Entonces la aceleración es 15 entre 10, lo podemos hacer con calculadora, pero no es necesario. Al dividir por 10 lo que hago es correr la coma una sola vez, y como el 15 no tiene coma, pues asumo que la coma está al final. Al correrla me da que la aceleración es igual a 1,5, y no me puedo olvidar de las unidades de la aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que me está diciendo ahí es que la aceleración que pudo permitir que este ciclista pasara de 5 metros por segundo a 20 metros por segundo, o dicho de otra manera, de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora en 10 segundos, fue una aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nuevamente, démonos cuenta que lo que hacemos en este tipo de ejercicios siempre, siempre, siempre es, primero, entender qué me está entregando el problema, porque el problema me entrega siempre algo, así, y qué me está pidiendo el problema. Entonces, cuando yo entiendo qué me está pidiendo el problema, procedo a determinar qué es lo que no me entrega el problema ni que yo debo calcular, ¿sí? Entonces, cuando yo determine eso, en ese momento ya puedo determinar cuál es la ecuación que voy a utilizar. Ustedes me dirán tal vez loco, pero eso es como la misma vida. Cuando la vida le presenta a usted un problema, de la vida, no estoy hablando de la parte matemática, ni de la parte física, perdón, ni de la física, sino un problema personal. Un problema personal, sea en su vida, en su familia, en cualquier cosa. Esos problemas que usted va a enfrentar siempre le van a entregar algo. Herramientas con las que usted siempre va a contar para solucionar el problema. Usted tiene que identificarlas y también debe usarlas. Y también debe identificar qué es lo que le está pidiendo el problema, hacia dónde ese problema de la vida lo quiere llevar, y seguramente lo va a llevar a ser una mejor persona, ¿sí? Y también identificar cuáles son las variables que no me están entregando el problema, ni que yo debo calcularlas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento que nos encontramos en una confrontación, o en muchas confrontaciones a nivel nacional, eso es un problema. Tenemos que mirar de este problema qué nos está entregando. Nos está entregando de que hay decisiones que nos afectan. El problema que estamos viviendo a nivel nacional nos enseña de que hay decisiones que nos afectan a todos, así sea que no nos guste la política, así sea que ustedes sean jóvenes o adultos. El problema le está enseñando que hay decisiones que a usted le van a afectar. Pero el problema también nos está pidiendo algo, que surjamos como un país, que surjamos y aprendamos a salir de esta y que podamos aprender a hacer las cosas de la manera correcta. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Pero hay una variable que el problema ni nos pide ni quiere que hallemos, y yo creo que en ese caso sería la violencia. Es la variable que el problema no nos está pidiendo, pero tal vez a veces utilizamos esas variables y se ven en muchos videos, violencia de ambos bandos, y realmente eso nos perjudica a nosotros
porque no nos ayuda a solucionar el problema, sino que nos ayuda a acrecentarlo. Y después de eso uno toma la decisión de cuál es la fórmula que uno lo va a utilizar en esta situación. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula es escuchar, tomar buenas decisiones y no dejarnos llevar por las emociones y por los impulsos de odio o rabia o diferencia que se puedan surgir en estos tiempos. Y de esa manera, pues, no estoy seguro que no tengo la fórmula exacta porque no es tan fácil como yo decirlo desde acá, desde el computador y desde la comodidad de mi casa, pero la manera como quiero ilustrar este tipo de situaciones es así, como que entendamos que debemos analizar las situaciones que se nos están presentando, mirar qué tenemos de ese problema que nos están entregando, qué nos está pidiendo el problema en sí a nosotros como personas y cómo podemos utilizar la fórmula correcta desechando aquellas que no nos sirven. A nosotros no nos sirven las fórmulas de violencia, no nos sirven las fórmulas de odio, de resentimiento, ni mucho menos con las personas que están alrededor de nuestra familia, que muchas veces piensan diferente a nosotros, pero no podemos dejarnos llevar de los impulsos tal vez del momento, porque terminaremos tal vez tomando malas decisiones. Bueno, qué pena por haber comparado esas dos situaciones que son completamente diferentes, pero se me vino a la mente y quería compartirla con ustedes. Bueno, muchachos, de verdad muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Voy a dejar de grabar y, bueno, la gracia es que hoy no avanzamos en temas, sino que repasamos. Muy seguramente en la próxima clase también vamos a